Nos encontramos nuevamente aquí. Muchas gracias por observar, por acompañarme en estas reflexiones en el camino. Quiero compartirles que estaba yo preparando una clase para un seminario sobre las reflexiones sobre el presente y futuro, y yo quisiera pues dialogar con ustedes, y también quiero pedirles que por favor me envíen sus comentarios a favor, en contra, sus reflexiones, los materiales que ustedes consideren. Estamos completamente abiertos al diálogo y estoy seguro que eso nos va a enriquecer, nos va a fortalecer, nos va a dar más opciones. Quiero compartir también que es muy pertinente esta reflexión. Estoy terminando de escuchar la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva a la familia Levarón, y comparto profundamente la indignación que ellos sienten, y comparto profundamente el estado en el que nos encontramos, donde las instituciones no operan. Y me parece que esta reflexión, que trataré de hacer breve, funcione, ¿no? O compartirla, pues, ¿no? Y bueno, finalmente esta reflexión parte de tratar de considerar el estado y la situación psíquica en la que nos encontramos la humanidad actualmente, los seres humanos, ¿no? Porque realmente estamos ante un profundo reto existencial, un profundo reto que amenaza la permanencia de la especie en el planeta y al mismo planeta: el calentamiento global, los incendios en el Amazonas, los incendios en África, los movimientos sociales tan fuertes, el deterioro de la situación económica, ¿no? Es un reto muy, muy importante. Se ha declarado la sexta gran extinción, y ¿no? Las islas de basura, por ejemplo, ¿no? Es una situación muy delicada, y es muy interesante porque nos estamos enfrentando a la masificación, ¿no? Nuevamente a la masificación, al endurecimiento de los discursos, a la radicalización de los discursos. Y esta masificación personal, física, pero también digitalizada, pues va generando la disolución de la individualidad, la disolución de la posición del sujeto, y finalmente esto va debilitando también los sistemas de normas, va debilitando los sistemas de normas y de control interno y externo, porque finalmente, como lo dijo Freud, la masa y la horda cae en el primitivismo y en la regresión. Y finalmente estos sistemas de normas que se han visto erosionados también por la corrupción y por la impunidad que estamos enfrentando ahora, pues van propiciando los radicalismos, ¿no? Y como lo decían la familia Levarón, con la cual estoy de acuerdo, están convocando al movimiento masivo de los mexicanos para aclamar justicia. Y está muy bien, yo creo que tenemos que alzar la voz cuando tenemos que alzarla. Pero también se corre el riesgo de disolver al sujeto y la voz del sujeto, y que la voz del sujeto quede oprimida, y que el movimiento y la energía colectiva sea absorbida por el sistema y por el discurso del sistema. Y miren, yo no pretendo generar una revolución ni una guerra, simplemente voy hablando con algunos hechos. Ya en algún otro momento podemos hablar de los diferentes referentes teóricos desde donde estoy mirando. Pero concuerdo, por ejemplo, con lo que decían los compañeros Levarones, y yo lo he visto, yo mismo lo he atestiguado. Estamos enfrentando una muy delicada situación de desesperanza, de incertidumbre, de ansiedad, y entonces la colectividad, como hacen los animales en los cardúmenes, en las grandes manadas, en las grandes parvadas, esta colectividad nos da contención, nos da un sentimiento de seguridad, ¿no? Nos da un cierto sentido, aunque también se corre el riesgo del desarrollo de epidemias psíquicas
de descarga psíquica del enojo, del dolor, ¿no? De la búsqueda de un Mesías, que bueno, en México acabamos de pasar por esta misma desesperanza que hemos venido padeciendo desde hace más de 18 años, pues acabamos de elegir un supuesto Mesías que nos está llevando al barranco y más allá de posiciones políticas, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, estas epidemias psíquicas, vemos los grandes movimientos en Colombia, los grandes movimientos en Chile, el colapso de Bolivia, las caravanas migrantes, ¿no? Y como ya mencioné, esto va a llevar a la condensación y a la búsqueda de un caudillo, puede llevar a la búsqueda de un caudillo, pero también este caudillo se esgrimirá como sujeto salvador y propiciará las condiciones de regresión primitiva de la masa, ¿no? Y ahí es donde afloran contenidos pues reprimidos muy serios, muy delicados, ¿no? Y surge el salvajismo, ¿no? Más adelante en otras reflexiones en el camino compartiré otro texto sobre el autoconocimiento y sobre cómo el sentido de la unicidad puede ser un factor importante. Pero bueno, voy a retomar esto. Normalmente, pues no conocemos las profundidades de la psique, no conocemos las profundidades del alma, ¿no? Y nosotros confundimos el autoconocimiento profundo con el acceso a los contenidos del yo y de la conciencia, ¿no? Y entonces, pues, y ahí es donde viene la pérdida, ahí es donde viene una pérdida muy importante. Ahora vivimos alineados por el exceso de la técnica, ¿no? Nos enfrentamos al dominio de la técnica, una técnica por encima del ethos, un tekné en griego, que pretende normalizar a los sujetos, pretende a partir de las mediciones estadísticas, de los estudios epidemiológicos, de los estudios de mercado, de la medición del comportamiento, pretende normalizar la individualidad. Y ante estos intentos normalizadores del sistema y del discurso del gran paradigma occidental, la psique se revela, ¿no? La psique del individual, el sujeto individual, el alma del sujeto, va a buscar romper la normalidad, va a buscar romper esta alineación, ¿no? Y entonces yo consideraría, y comparto con Jung esta postura, que el autoconocimiento parte del acercamiento a la unicidad humana, a la individualidad. Claro, vivimos en grupos, pero el grupo más eficiente y más eficaz es el grupo pequeño autogestivo, ¿no? Pequeños grupos que autogestionan a partir de la configuración de individuos. Y entonces la búsqueda del equilibrio entre la vivencia grupal colectiva con la individualidad, ¿no? La búsqueda del equilibrio entre los factores objetivos estadísticos con la vivencia y la experiencia subjetiva individual es la única que podrá generar una mediación, podrá generar un punto medio. Porque, por ejemplo, decía Jung en este texto que estoy reflexionando, que estábamos preparando, que es reflexiones sobre el presente y el futuro, decía: la normalización sustituye la responsabilidad ética y la cambia por la moral colectiva. La ética corresponde al deber del sujeto, mientras que moris, costumbre, ¿no? Y entonces se impone la costumbre sobre la responsabilidad del sujeto. Y entonces la normalización, esta normalización que aliena del sentido individual, activa fuerzas del inconsciente, ¿no? Que buscan compensar, y fuerzas subversivas con un sentido individualizador. Y entonces muchos de los síntomas que enfrentamos, muchos de los movimientos que enfrentamos, muchas de las manifestaciones de violencia tienen que ver con esto, tienen que ver con una renegación contra la normalización que se ha dado,
Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero sus comentarios, suscríbanse al grupo de Facebook, visiten la página de Investigaciones del Inconsciente y si pueden, ¿no? Y si lo consideran, entren a la página de Patreon. Patrocínenos, es una investigación que hacemos con mucho amor, con mucho cariño, que nos apasiona mucho y que pensamos puede ser enriquecedora. Muchas gracias, nos vemos en las próximas reflexiones en el camino.